Bueno, bienvenidos a este vídeo de iniciación a AWS, pero realmente es un vídeo relacionado con seguridad. Pero creo que es importante contarlo antes de que se empiece a jugar con los servicios y sobre todo con las máquinas virtuales de AWS, que ya habéis empezado a jugar a esta altura. Si habéis visto este vídeo, ya habéis instalado varios Linux y varios Windows. Y entonces vamos a ponerle un poco de orden a los security group para ver cómo funcionan y ver cómo los podemos utilizar, no como los hemos utilizado hasta ahora, sino para ponerle un poco más de orden, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir esos grupos de seguridad, vamos a abrir el ICMP, por ejemplo, para poder hacer ping, ¿de acuerdo? Vale, si volvemos al laboratorio, que lleva ahora 20 minutos abierto, pues me he gastado $1,9, acordados de todos los vídeos anteriores. Tengo en este caso dos Linux funcionando, este Linux con una IP pública y este Linux y con IP privada, que en este caso es un Linux de AWS, un Linux 2023 basado en Fedora, ¿de acuerdo? Y luego también tengo un Windows Server y también tengo un Ubuntu, ¿de acuerdo? El Ubuntu simplemente, en lugar de coger Linux a mí, pues coger Ubuntu. Si yo le doy aquí a conectar, como siempre conecto directamente. Si me da un error al conectar, utilizo línea de comando o cliente de SSH, como hemos comentado en vídeos anteriores, y veis que yo aquí tengo el Ubuntu, bueno, pues exactamente igual que si fuera un CentOS, con su disco duro, con el usuario Ubuntu, excepto que para instalar archivos tendría que utilizar el gestor de paquetes apt en lugar de DNF o en lugar de YAM, como hemos utilizado en las máquinas de Fedora o de CentOS. Cambiaríamos el gestor de paquetes apt por YAM y por DNF, como hemos visto en las otras máquinas. ¿De acuerdo? Bueno, la voy a dejar abierta porque la vamos a necesitar para dentro de un rato, ¿de acuerdo? Y vuelvo a recordar. Resulta que cuando yo lanzo una máquina virtual, habíamos visto que había una opción de seguridad de red. AWS nos pone una máquina, o sea, nos pone una red por defecto, nos da una IP pública para conectarnos por defecto y además agrega un firewall de seguridad que hemos dicho en todos los vídeos anteriores que abríamos, por ejemplo, el puerto SSH o RDP si fuera un Windows, y que luego si instalábamos un Apache todavía sin certificados, instalábamos el puerto 80, abríamos el puerto 80 y cuando empecemos a jugar con certificados, pues abriríamos el puerto HTTPS, ¿de acuerdo? Pero lo normal no es siempre que lancemos una máquina virtual marcar esta casilla y rellenar lo demás, sino que lo normal es utilizar grupos de seguridad que ya tengo, ¿de acuerdo? Y venir aquí y seleccionar uno de los grupos de seguridad que yo tengo, que ahora ya tengo muchos. ¿Por qué tengo un Launch Wizard 8, 3, 5, 12? Pues porque he lanzado un montón de máquinas virtuales y cada vez que mando lanzo una máquina virtual utilizo un security group nuevo en lugar de utilizar el mismo. Si al final utilizo el puerto 22, el puerto 80 y el puerto 3389, ¿de acuerdo? Para ver páginas web, para conectarme a Linux y para conectarme a Windows, ¿por qué no tener un grupo de seguridad que tenga esos tres puertos y ya lo utilizo para siempre? ¿De acuerdo? Por lo tanto es lo que vamos a hacer. Si yo me vengo aquí a las máquinas, aquí a la izquierda, fijaros que tengo Security Groups, entonces aquí están todos. Podría borrar todos menos el de default, que es el que me crea AWS cuando entra, y los que tenga utilizados. Yo en las máquinas que tengo ahora utilizadas, voy a marcar todos menos el de default y el grupo 7 que lo tengo para utilizado en las máquinas virtuales que tengo lanzadas. Entonces yo le digo, en este caso voy a borrar estos security groups que no son más que basura. Para borrar simplemente tengo que escribir siempre la palabra que me pongan aquí. A veces es de delete, a veces el nombre del servicio, a veces delete me. Hay diferentes opciones para borrar. Simplemente leeros siempre la que ponga para borrar el servicio o el recurso, lo que sea. Vale, ya me los ha borrado. Parece que no me los ha borrado, le doy aquí a refrescar y ya solo me queda el default y el que estoy utilizando en las tres máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Pero yo quiero utilizar yo quiero utilizar uno en la siguiente máquina virtual, por lo tanto, creo un grupo de seguridad que le voy a llamar Security Group Web.
vamos a dejarlo ahí, aunque vamos a abrir, no solo vamos a abrir el puerto 80, ¿de acuerdo? Le voy a tener que hacer un nombre. Y fijaros, los grupos de seguridad tienen reglas de entrada y de salida. Es decir, hemos dicho que en la nube de AWS los grupos de seguridad son firewalls a nivel de un recurso de Amazon, de algo que tenga en Amazon. Cuando yo quiera entrar, pues me pedirá permiso aquí para entrar, y esta máquina cuando va a sacar el paquete también me va a pedir permiso para entrar, para salir, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que para salir no tengo que tocar nada, porque fijaros, para salir está todo el tráfico para todo el mundo. Por lo tanto, en la regla de salida no la tengo que tocar porque por defecto está abierto todo el tráfico de salida. ¿Lo puedo cerrar o lo puedo parametrizar más? Sí, pero bueno, es tráfico de salida que no suele tener problemas de seguridad, simplemente es para sacar el tráfico para ir a buscar parches de seguridad o lo que sea, cuando se lo pongo un grupo de seguridad, una base de datos, una cosa así, o una máquina virtual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en un grupo de seguridad las reglas de salida están abiertas, no me tengo que preocupar, pero las reglas de entrada son las importantes y no están abiertas. Por seguridad está vacío, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo le aplico este grupo de seguridad, no me va a funcionar nada, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver. Imaginaos que yo simplemente creo un grupo de seguridad y solo le doy el nombre, ¿de acuerdo? Vale. He creado el grupo de seguridad, vacío totalmente. ¿Cómo lo puedo aplicar este grupo de seguridad a una de las máquinas? Imaginaros que yo tengo aquí la máquina 1, que tengo un Linux, cojo la máquina, la IP pública, la pego y resulta que tengo el breakout que hemos visto en otros cursos, en otros vídeos, ¿ya? Vale, ¿por qué? Pues porque tengo un grupo de seguridad que tengo abierto el 80, el 3389 y el 22. Si yo a este Linux le cambio el grupo de seguridad, botón derecho, seguridad, cambio, security group, tengo aquí el 7, pero le voy a decir que quiero security group web, que quiero poner este que hemos creado. Lo agrego, quito el 7 y entonces dejamos el grupo de seguridad de web. Vale. Como lo he creado sin ninguna regla de entrada, yo vengo y veo que tengo la regla de salida todo abierto, pero de entrada no tengo nada. Por lo tanto, esta conexión ya la habré perdido. ¿Veis? Ah, esta no la he perdido porque es la otra máquina, perdón. De acuerdo, pero era el Ubuntu. Pero ya el Ubuntu no le... Este es el CentOS y este es el Ubuntu. Entonces, claro, al Ubuntu no le había perdido la conexión. Pero si yo ahora intento conectar esta máquina, pues no voy a poder, me va a salir un error. ¿De acuerdo? Porque tengo el puerto 22 abierto. Si tuviera el puerto 22 abierto y me siguiera dando este error, que alguna vez ocurre en Academy, en cuentas reales de AWS no, pero en cuentas de Academy a veces sale este error, lo que haría sería a través de un cliente de SSH como el MobaRTX10, que ya hemos hablado muchas veces, bueno, en algún vídeo anterior, ¿de acuerdo? Le pondría el IP pública, el usuario y el fichero de conexión, el bokkey, lab user, y me conectaría. Algunas veces falla por consola, si yo compruebo que el puerto 22 está abierto en el que security group, entraríamos por cliente de SSH, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso sabemos que es fallo porque se nos ha olvidado agregarlo, por lo tanto lo que vamos a hacer es, o bien desde el menú de los security group, o bien desde aquí en security, entro en este grupo de seguridad y edito aquí las reglas de entrada. Y como vemos no tenemos ninguna, por lo tanto agrego, ya hay algunas predeterminadas, la de SSH está predeterminada, y aquí podría agregar a todo el mundo, que es el 00000, podría agregar a un custom que podría decirle al rango 85.334.27.78,27 a un rango de direcciones IP que fuera el de mi compañía, ¿de acuerdo? O hubo más opciones. Entonces nosotros, como todavía no conocemos muy bien esto, lo que vamos a decir es anywhere en IPv4. No vamos a trabajar en este curso nada en IPv6, o nos vamos a olvidar de IPv6 durante todo el curso. IPv4. Entonces lo que le estamos diciendo es que todo el mundo puede entrar a esta máquina siempre que tenga el certificado de la máquina de conectividad, en este caso el bokkey, que sabemos. Vale, pero también sabemos que vamos a agregar el HTTP para que se vea la página web y lo mismo. Como la página web sí que lo tengo que abrir al mundo mundial porque la página web quiero que la vea todo el mundo, y este grupo de seguridad también me va a servir para conectarme a máquinas de Windows, pues le pongo RDP y también todo el mundo. De esta manera
tanto por RDP como, perdón, con RDP como SSH como en HTTP, a quien le ponga este grupo le funcionarán los tres, salvo las reglas, salvo los puertos, y ya los tengo, ¿de acuerdo? Ya los tengo aquí, 80, 22, 3389, y como pone 00000, pues para todo el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, si vengo a las instancias otra vez y vengo a la instancia 1, vemos aquí en Security Group que tengo ya el 80, 22 y 339, que es el Security Group. Voy a hacer lo mismo con la máquina 2, vengo aquí, botón de la derecha, Security, y cambio Security Group Web, agrego, quito el 7, y lo mismo para la de Linux, la de Windows, ¿de acuerdo? Porque, a ver si me la deja, la de Windows, porque hemos abierto el 3389, Security, grupos de seguridad. Aquí es mejor que empecemos a escribir, que le demos nombres que recordemos, y entonces, porque si no, si vamos a buscar por nombres que nos da Amazon es imposible. Lo mejor es buscar por los nombres descriptivos que nosotros hemos puesto. ¿De acuerdo? Entonces, SG Web es este de aquí, lo agrego, quito el anterior y ya tengo todo funcionando correctamente. Entonces, si yo cojo ahora la IP pues veo el juego que hay expuesto en el Apache, ¿de acuerdo? Y si en la máquina de Windows tuviera algo también instalado en el puerto 80, ¿de acuerdo? Que en esta máquina en principio hay otra página web que se llama Drinkwater, ¿de acuerdo? Que está instalada también con PowerShell y todas estas cosas, pues saldrá ahora, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis que está aquí buscando una cosa que se llama Drinkwater, que es una página web, por lo tanto, también, y ahí tenemos la página de Drinkwater que está instalada en un Internet Information Server. Recordar los vídeos que hemos visto con anterioridad, ¿de acuerdo? Vale, pues eso es lo que haremos a partir de ahora. No instalaremos un grupo de seguridad cualquiera, sino, entonces, si yo voy a instalar otra máquina, vamos a poner, por ejemplo, otra máquina de Linux, ¿de acuerdo? Vamos a instalar otro Ubuntu, ya tengo un Ubuntu instalado, pero bueno, si queremos instalar otro Ubuntu para que lo veáis, es tan sencillo como Linux 03. Voy a instalar este Ubuntu, simplemente lo marco. Me va a coger un Ubuntu con versión 22.04, también con capa gratuita de hardware. Voy a elegir otra vez el Bob Key, y en las reglas de red voy a dejar la red por defecto, pero el grupo de seguridad lo cambiaré y aquí buscaré el Security Group Web, ¿de acuerdo? Y ya se le aplicará directamente. No cambio nada más, le digo lanzar, y entonces en esta máquina, vale, si quisiéramos filtrar todavía mucho más esto, pues podríamos hacer un grupo de seguridad con el puerto 80 y el 22 para las máquinas Linux, con el 80 y el 3384, haría un grupo de seguridad solo con el 80 y el 22 para las máquinas Linux, y otro grupo de seguridad con el 80 y el 3389 para las máquinas de Windows. Pero bueno, yo he creado solo un grupo de seguridad y lo utilizo para todas las máquinas, ¿de acuerdo? Este Ubuntu que está instalando, vengo a seguridad y vemos que se le ha instalado el grupo de seguridad con el 80, el 22 y el 3389 abierto. Por lo tanto, correcto. Si yo vengo aquí y le doy aquí a conectar, pues me conectará a ese Linux, si ya le ha dado tiempo a montarlo, a ese Ubuntu, sin escritorio, ya sabéis que son todo equipos de servidor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí me la ha devuelto, ¿de acuerdo? Y que si yo le digo no tengo las herramientas de red instaladas, pero incluso me ayuda, oye, instala las herramientas de red en el Ubuntu. En la máquina Fedora sí que tendría la opción de decir liveconfig, ahora lo veremos. Y entonces, bueno, pues me sale aquí la IP, que ya lo sé porque él directamente aquí incluso me pone, fijaros el hostname que tiene esta máquina. El hostname de la máquina es la IP privada que tiene esta máquina, ¿de acuerdo? Entonces ya sabía que era esta máquina. Vale, si yo le hago, por ejemplo, un pin 88 a Google, pues tengo salida a internet, porque recordar que el grupo de seguridad permite salir todo el tráfico. Por lo tanto, cuando yo hago un pin, que es protocolo ICMP, salgo hacia afuera porque tengo abierta la salida, ¿de acuerdo? Pero hemos visto que solo hemos abierto 3 puertos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo ahora cojo, tengo la máquina 3 y tengo la máquina Linux abierta, o la voy a abrir, la abro, bueno,
Hemos dicho que esta es la IP 172 314656 y esta vemos que es diferente. Aquí, por ejemplo, este que es un Fedora modificado por Amazon, si le digo ifconfig, directamente ya me sale y no tengo que instalar el paquete de herramientas de red. Cada Linux ya sabéis que es de características diferentes. Entonces yo lo que quiero hacerle es simplemente un ping a la otra máquina y no me responde, ¿de acuerdo? E incluso si yo le quiero hacer un ping al Windows, que es este, que esta es la IP privada también, siempre lo vamos a hacer los pines por la IP privada, pues tampoco me va a funcionar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el protocolo, puede haber dos problemas, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una máquina Linux y tengo aquí otra máquina Linux, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacerle ping? Pues hay dos temas. Si aquí tengo un firewall de Linux y aquí tengo un firewall de Linux y está levantado, no tendré ping. Y además, como tengo un security group puesto, que solo dejo pasar el puerto 80, 22 y 3389, el security group también se come el tráfico ICMP. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podría tenerlo parado en dos sitios. O si yo tengo aquí un Linux y aquí tengo un Windows, entonces en el firewall del Windows también se lo puede comer. Vamos a ver esos dos casos. Vamos a solucionar primero el problema de que no se vean por culpa de Amazon, de que el grupo de seguridad no deja no deja pasar los pin. Claro, si recordáis, nosotros tenemos los grupos de seguridad, ¿de acuerdo? Que el que le hemos aplicado a todas las máquinas, tengo las reglas de entrada, el 80, 22 y 3389. Si yo quiero que se puedan hacer las máquinas ping por la pata interna de Amazon, para que no haga nadie fuera pines desde fuera, lo que tengo que hacer es, en esta regla de seguridad, voy a agregar el protocolo ICMP, ¿de acuerdo? Que ya también está predeterminado como RDP, SSH y HTTP, pero no lo voy a abrir al mundo mundial, sino que lo voy a abrir a todo el rango de máquinas que voy a instalar, que es este de aquí. Esta es la red por defecto que nos da Amazon, que no hemos hablado de ello, pero ya os lo comento aquí. Amazon por defecto, las máquinas empiezan a funcionar porque Amazon nos da una red que directamente cada máquina tiene una IP en esta máquina. Entonces la red es el 172.31 y el host puede ser desde el 000 al que sea, ¿de acuerdo? 65.535, pero se nos escapa un poco esto, en clase lo veremos si hace falta, ¿de acuerdo? Pero lo que hacemos es que lo que estamos haciendo es permitir el protocolo ICMP dentro de la red de Amazon, pero solo en las patas internas de las máquinas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros que ya tengo el puerto 80 abierto, el 22, el 3389 y el ICMP abierto, estos tres a todo el mundo, pero el ICMP solo a la red interna de AWS de las máquinas. Por lo tanto, nadie puede hacer un ping desde fuera a estas máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo vuelvo a hacer este pin, estamos en la 232 y quiero hacerle un pin a la 252, ¿de acuerdo? La 252, si no creo recordar, es la máquina de Windows, la 252. Vale, sigo sin hacer pines, como veis. Sigo sin hacer pin, ¿de acuerdo? Sigo sin hacer pin, como vemos, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a hacerle pin a la máquina, ahora lo resolvemos eso, a la máquina 4656, ¿de acuerdo? A la máquina 4656, que es esta de aquí, y 4656. Y sí que le hago pin, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, y en este caso, si la máquina ifconfig, esta es la 172.31.232, perdón, me vengo a la 46 y cuidado con estos copiar y pegar, que a veces pega cosas raras. Lo quito esto y sí que hago pin. ¿Por qué? Pues porque yo tenía estas dos máquinas Linux, estoy tirando contra dos Linux, un Fedora contra un Ubuntu, en la red de Amazon, ¿de acuerdo? Entonces, hace un rato no hacía pines porque el Security Group me lo prohibía, me prohibía hacer pines. Le he dicho que puedo hacer pines en la red 172.31 XX, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya puedo hacer pines. ¿Por qué?
porque no tengo un firewall de Linux instalado ni en el Fedora, ni un firewall de Linux, ni un iptables, ni un firewall de, ni un servicio de firewall en el Ubuntu, en ninguno de los dos. ¿Por qué no puedo hacer ping contra máquina de Windows? Porque la máquina de Windows por defecto tiene el firewall levantado. Y entonces ahora sí que hago a nivel, el ping no se para por culpa de AWS, sino que se para por el firewall interno de Windows, ¿de acuerdo? Si yo descomprimo si desencripto la contraseña de este Windows, ya sabemos que es de esta forma, copio la contraseña y le hago un escritorio remoto a esta máquina. Voy a hacerle un escritorio remoto a esta máquina. Y ya sabemos que es administrator el usuario que nos pone con la contraseña que nos ha cogido. Uy, lo he anulado, perdón. Administrator. Vale, pues ya puedo entrar en ese Windows. Ya estoy entrando en ese Windows y lo que tendré que hacer en este Windows, pues puedo hacer dos cosas. Puedo bajar el firewall, que sería la manera más rápida, apagar el firewall de esta máquina, ¿de acuerdo? O poner la regla de ICMP en el firewall de Windows, ¿de acuerdo? Vamos a ver las dos opciones para que lo veáis, pero bueno, no es tema de computación en la nube, es más tema de sistemas operativos en red o de manejar Windows, ¿de acuerdo? Si yo aquí ahora le digo, a ver, si yo entro en el panel de control, a ver si me deja, como es uno en inglés, le vamos a decir control panel, aquí ya lo tenemos aquí. La manera más rápida de que veamos que podemos hacer un ping contra esta máquina, que es una IP terminada en, aquí nos pone la IP, el 58.252, también nos lo pone ahí en el escritorio de Windows. ¿Veis? Tengo los firewall levantados. Si yo bajo estos firewall, que es un antipatrón de arquitectura, porque lo abro totalmente, si yo me voy al equipo de Windows y le hago un ping a la 252, ya le hago ping sin ningún problema. ¿De acuerdo? Por supuesto, si yo le quiero hacer ping desde el Windows a esta máquina de Linux, pues también podré hacérselo sin ningún problema, porque ya hemos visto que se le hacía la máquina de Linux porque no tiene ningún firewall levantado. Por lo tanto, si yo le hago un ping a la máquina de Linux por la pata interna, siempre por las IPs privadas, pues también llego sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero esto sería un patrón de arquitectura. Para hacerlo bien, lo que tendríamos que hacer es esto, levantarlo normal y corriente, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando vengo aquí al permitir aplicaciones a través de Windows Firewall Defender, no, bueno, aquí en opciones avanzadas del firewall, ¿de acuerdo? He cogido esta opción al final, que es más intuitiva, esta opción de aquí. Tengo reglas de entrada y de salida a este Windows, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tendría que hacer es nueva regla, una custom, si no recuerdo mal, de esto de memoria. Uy, perdón. Sí, cogemos esta opción de custom, nos pasamos, le decimos todos los programas y aquí le decimos el tipo de protocolo, que en este caso es ICMP versión 4, que quiero hacerle pines, y cualquier IP, podría filtrar incluso, y le voy a decir, bueno, lo voy a llamar ping, para saber que la regla se llama ping, y lo mismo para la regla de salida, nueva regla, y para que deje entrar y salir los pines de ICMP. Y si le digo aquí, bueno, esto sería lo idóneo para hacerlo en esta máquina terminal, que sigo teniendo el firewall levantado por temas de seguridad, pero he abierto
el pin. Incluso le he abierto el pin para todo el tráfico. Podría decirle haberle abierto el pin para las IP 672.31, ¿de acuerdo? Pero así lo he hecho más rápido. Y de tal manera que si yo le hago el pin otra vez a la IP 52, me sigue respondiendo el pin, porque aunque tenga el firewall levantado, he abierto el TCP/IP en las máquinas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, esta máquina ya la voy a cerrar, el Windows, y no lo vamos a utilizar ya más para nada este Windows, por lo tanto lo podríamos hasta incluso borrar, ¿de acuerdo? Termino Windows, que no lo voy a utilizar para nada. Cuidado con Terminate, que borramos la máquina totalmente, ¿de acuerdo? Vale, por lo tanto, muy importante el tema de los grupos de seguridad, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar en la nube, porque a veces lanzar una máquina es muy fácil, pero en cuanto no gestionas bien los grupos de seguridad, no te va a la página web o no puedes hacer pines y ya no sabemos si es por una cosa o es por otra, y a veces se paran los pines por temas de AWS, a veces se paran los pines por el propio sistema operativo, más en Windows que en Linux. En Linux tendríamos que instalar el servicio de firewall o IP tables o cualquier otro servicio de firewall, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.